¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a nuestro primer programa de Visitando las Iglesias para todo el pueblo cristiano y para usted que está en su casa. Hoy día estamos con el pastor Miguel Ángel Rivera de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, donde vamos a conversar, bien digo, de puntos muy importantes y relevantes, el saber de cada uno quienes confesamos ser cristianos. Pastor, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Bienvenido a Visitando las Iglesias. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a comenzar un tema muy importante. Es saber cuál es la perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Algo que nos llama la atención porque vemos en la televisión, leemos en los diarios, escuchamos en la radio de lo que ocurre en el mundo. ¿Cuál es la perspectiva de usted como pastor y también qué nos refiere la Biblia? Pablo, gracias. El día de ayer, como es mi costumbre, comenzamos una serie de sermones que no son tan largas, 2 o 3 generalmente, y me surgió una pregunta, aún antes de los últimos atentados en Francia, finalmente saber quién nos está gobernando, qué es lo que está pasando en el mundo. Y llegué a un texto bíblico que me estimuló el pensamiento, y está en Mateo capítulo 16. Dice la escritura que los fariseos y los saduceos le pidieron una señal a Jesús. Y él les dijo: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no saben discernir las señales de los tiempos. Esta era una crítica de Jesús hacia estos líderes religiosos. Mira, Pablo, el 11 de septiembre del año 2001, todo el mundo occidental cambió radicalmente. Por primera vez, todos nosotros éramos capaces de ver por televisión, por CNN nos pasó, cerca de 8:45 de la mañana, cómo aviones golpeaban uno de los bastiones más importantes del comercio internacional en Estados Unidos. Pero esto no era un hecho aislado, sino que desde la perspectiva de creyentes y pastores que escriben a través del mundo, pareciera que estamos enfrentados, Pablo, a dos grandes guerras que son muy parecidas y que finalmente están batallando por las almas de todos los seres humanos. Una de ellas se vive allá en Oriente y tiene que ver con el Islam y todo el mundo musulmán y todo su pensamiento. La otra guerra la vivimos aquí nosotros en Occidente y tiene que ver con el ateísmo. Tú sabes que el ateísmo por muchos años fue una cosa, un pensamiento nominal. Es decir, mucha gente, muchos jóvenes decían: yo soy ateo, y era como para decir: la religión es la de mi papá o la de mis abuelos, pero no mía. El problema que tenemos hoy día en Occidente es que el ateísmo ya se hizo profesante, es decir, ya se practica como tal. Un ejemplo de ello son todas estas características de libertinaje moral, decisiones de índole cultural. La televisión, por ejemplo, tú te das cuenta, hasta para vender un yogur. Hoy día hay mucha sensualidad, mucho destape, como se dice en el mundo de la televisión. Pero lo que más me preocupa a mí es que toda esta forma cultural que el arte, la música, el teatro y el cine está metiendo en la mente del occidente es justamente lo que genera un estado de no reacción ante hechos como los que estamos viviendo en Oriente. Entonces, como que el mundo está batallando entre dos grandes fuentes. Esa es mi gran preocupación. Y cuando leo la Biblia en Mateo, que dice: saben ver los tiempos, pero no saben ver el clima, saben cómo se comportará la atmósfera, pero no pueden discernir los tiempos. Aún dice: la única señal, porque lo que le pedían era eso, le será dada la señal de Jonás. Y en otras palabras, Jonás era un profeta solitario en medio de una nación muy apartada de Dios. Entonces, concretamente por 3 domingos voy a hablar de eso, y si me permites compartir un poco. El gran problema de la guerra número 1 que se está dando en Oriente y que es una guerra contra nosotros en Occidente se debe a que el mundo musulmán tiene una
un predicamento. Ellos hablan del yihad. El yihad es una declaración musulmana en donde es como la evangelización. El yihad es para ellos llenar el mundo con el pensamiento de Alá, el contenido del Corán y el estilo de vida. Curiosamente, si tú te das cuenta, hablando de cultura, hoy día nosotros en Chile tenemos estos dos pensamientos religiosos en la televisión. Sí. Tenemos teleseries turcas, y Turquía es 99% musulmana, y por otro lado tenemos una teleserie ya en proceso y otra que va a comenzar con dos historias de dos tremendos personajes bíblicos, José por un lado y Moisés, que pronto va a aparecer, dos tremendos líderes. José de Egipto, representando a Jesús, un tipo de Jesús, y Moisés, el gran estadista, el gran libertador, el que le dio forma a las leyes, incluyendo los 10 mandamientos. Entonces, esta lucha del Islam en el mundo es una lucha que tiene sus orígenes en la Biblia. Si tú me permites, podemos ir a la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo número 12, la Escritura dice que había un hombre llamado Abraham que vivía en la tierra de Babilonia, y Dios de allá lo llamó y le dijo, o le dio esta palabra hacia el futuro, conocida como profecía. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y aquí está la clave, Pablo. Por medio de ti, dice Dios a Abraham, bendeciré todas las familias de la tierra. Es decir, la perspectiva de Dios era que a través de este hombre, y no solo de él, sino que de la nación que se iba a formar a través de él, todo el mundo adquiriera una condición de vida, primero como familia y segundo bajo una cosmovisión bíblica. Perfecto. ¿Dónde nace este conflicto? Si avanzamos un poquito más en la Biblia, pero ahora en el capítulo 16, dice la Escritura que había una promesa. Abraham sería padre de muchas naciones, pero habían pasado 10 años, dice el texto ahora en Génesis 16. 10 años cuando Abraham no podía tener hijos. Su esposa se llamaba Sara, y entonces Sara le dice a su marido, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Abraham no era una persona polígama, no tenía varias mujeres. Él había adquirido la costumbre solo tener una. Pero dice la Biblia que llevaban 10 años en Canaán. ¿Qué pasó con Abraham? Cambió su mentalidad. Y le aceptó entonces a su mujer que le diera la esclava, que era una práctica de los cananitas. Y entonces dice que se acostó con ella, estoy haciendo una paráfrasis, y tuvo relaciones con Agar, y ella concibió un hijo. Y entonces Agar, que era la sierva, empezó a molestar a la señora, a Sara, y finalmente hubo un conflicto que generó que Agar se fuera del campamento. Dios escuchó la aflicción de Agar, y aquí es lo que quiero leer textualmente. Dice que Dios le dijo que el hijo que estaba esperando se llamaría Ismael. Y aquí la palabra de Dios para este nuevo hijo. Estás embarazada, le dijo el Señor, y darás a su luz un hijo. Estoy leyendo Génesis 16:11. Y pondrás por nombre a él Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos, y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. ¿Qué te parece? Entonces, tenía una bendición dada, sí. Sería tan grande como el hijo correcto o el hijo del matrimonio de Sara con Abraham. Sería tan grande como él. Sería nación, tendría la bendición de ser una nación grande. El problema está en que cuando Dios funda la nación de Israel, ahora a través de Abraham, dice que será bendición. El problema es que esta otra línea, la línea que hoy día conocemos como la línea del Islam o el mundo musulmán, nace de esta misma raíz y dice que toda su vida estaría en conflicto con sus hermanos. O sea, lo que estamos viendo hoy día, este movimiento de conquista de Occidente, es una cosa que estaba ya prevista en la Escritura.
yo creo que hay dos antecedentes más claves que poner sobre la mesa. La cantidad de cristianos en el mundo, Pablo, es de unos 1.700 o 1.800, tal vez 2.000 millones en toda la cristiandad. No estoy hablando solo del mundo evangélico, estoy hablando de la cristiandad. Los musulmanes son 1.700 millones. Si tú y yo pudiésemos ver un mapa de la distribución de las religiones, el cristianismo, si lo marcáramos en azul, por ejemplo, el cristianismo sería un par de tercios o 2/4 de todo el mundo. El problema es este: si el Islam está teniendo problemas con Occidente, porque Occidente o el cristianismo tiene una vida libertina, una vida decaída, una vida de mucha liberalidad para sus jóvenes, en cierto modo parte de las razones del ataque del mundo islámico a Occidente se debe a nuestra propia responsabilidad. Ahora, Estados Unidos sabía que esto se iba a venir. Las Torres Gemelas, por ejemplo, fueron atacadas en la década del 90 por un camión bomba. Varias personas murieron y unas 1.000 personas quedaron heridas. Estoy hablando de casi 10 o más años antes del ataque de los aviones. Osama Bin Laden le declaró la guerra a Occidente. Él tiene una frase, una declaración de guerra tan potente que dice: estos jóvenes, los yihadistas, porque finalmente él es el que funda todo este movimiento, estos jóvenes aman tanto la muerte como ustedes aman la vida, le está diciendo Occidente. Ellos no tienen nada que preguntar, sino que cantando irán matando y degollando a todos aquellos que no se humillen ante Alá. Entonces, la perspectiva es esta. El mundo musulmán viene de esta línea. Dios no quiso que fuera así. Ellos tomaron una idea a través del Corán y su profeta, pero la línea histórica ha hecho que ellos tengan una concepción en su mente que el mundo tiene que ser lleno de los conceptos de Alá por medio de una evangelización o una declaración de alcance evangelizador llamado yihad. El problema de los yihadistas, ¿cuál es? Porque ellos se llaman yihadistas. Es que existen los sufíes, que son los evangelizadores fundamentalistas, estos que se van casando con personas con personas en Europa. Entonces ellos son moderados, ellos van casándose y multiplicando su fe. Los yihadistas consideran que hay que conquistar el mundo por medio de la fuerza y eliminar a todos aquellos que no confiesen a Alá. Quiero añadirte un último elemento y tiene que ver con la canciller Angela Merkel. Angela Merkel habló en la Universidad de Varna, en Suiza, y ella dijo una frase, dentro de varias cosas. Ella dijo: para que Europa pueda librarse de esta conquista islámica, debemos volver a nuestras raíces, debemos volver a la lectura de la Biblia, debemos volver a la oración, a asistir a las iglesias y a enseñar a nuestros hijos la Biblia, los profetas, el Evangelio, Jesucristo, Pentecostés y todo lo que eso implica. Angela Merkel es hija de un pastor y ella entonces fue criada en los principios, y Alemania es una nación poderosísima. Creo que todos esos elementos, junto con la Biblia, que finalmente habría que leer, nos ponen en un escenario de los tiempos finales. Estos tiempos que todos decían que iban a llegar, lo que vemos hoy día finalmente es una guerra de Occidente, que son conceptos religiosos más que una guerra bélica, aunque ya hay armas de por medio. Vamos a seguir hablando de eso, de estos tiempos finales, pastor. Estamos junto al pastor Miguel Ángel Rivera, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la comuna de Villarrica. Pero tenemos que hacer un alto, vamos a ir a nuestros avisadores y vamos a continuar con este importante tema. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Visitando las Iglesias, lo decíamos, con el pastor Miguel Ángel Rivera de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Nos quedó dando vuelta allí de esta primer ministra de Alemania, Angela Merkel, que señalaba algo muy importante, pastor, de que hay que volver a leer la Biblia, hay que seguir enseñando a nuestros niños lo importante que es confesar en este libro santo. Quería leerte textualmente
lo que ella dijo en la Universidad de Berna, en Suiza, entre varias cosas. Ella dijo, bueno, hay que volver a asistir a la iglesia otra vez. Hay que tener fundamentos bíblicos inquebrantables otra vez. Muchos tienen la comprensión de conceptos, pero finalmente hay que enraizarlos más en la familia. Dijo respecto al mundo musulmán, ellos nos pueden llevar finalmente a ocuparnos otra vez de la Biblia. O sea, ella ve en esto que ha pasado una oportunidad de volver a la Escritura. Finalmente Angela Merkel dice, yo soy un creyente cristiano y tengo una oportunidad de volver a mis raíces. Mantenerme de pie frente a mi fe en Jesucristo, muerto y resucitado, es nuestra salvación para que el Islam no conquiste nuestro continente. Ella es una líder muy, muy respetada. Y entonces pienso que el Evangelio de Mateo, que es tan pertinente en los tiempos finales, nos ayudará a mirar cómo es esto que está sucediendo, porque ya hemos hablado, los musulmanes no son nuestros enemigos, son seres humanos que tienen una concepción de fe, están dispuestos a dar su vida, pero su concepción moderada de mejorar su vida ha sido reemplazada por una minoría, ya decimos los yihadistas, que lo que quieren es erradicar todo concepto, toda persona que sea infiel. Y por eso es que matan occidentales, catalogándolos como cristianos. Por eso hice esta mirada global. Entendemos que no todos son cristianos, pero el cristianismo para ellos es Occidente, y Occidente está corrompido. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús salió a hablar con sus discípulos y él dijo, tengan cuidado, Mateo 24, tengan cuidado, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero esto todavía no es el fin. Habrá hambres, terremoto en todas partes, pero esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes, los cristianos, para que los persigan y los maten. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos cristianos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, el Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí hay varios elementos, según tú te das cuenta, elementos que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy día, el dolor, la preocupación, terremotos, hambres y ahora persecuciones. Dice el Señor que esto es comienzo de todo un proceso de juicio, de dolores para la humanidad. Incluso habla más, dice, hay falsos que aparecerán engañando a muchos. Hoy día uno recorre YouTube y está una cantidad de desacreditaciones sobre un predicador, sobre otro predicador. Debemos reconocer también que hay muchos falsos que se han corrompido y han corrompido toda la cristiandad producto de esto. Esto es parte de lo que la Biblia dice. Yo creo que hay tres cosas, Pablo, que la iglesia debe rápidamente reaccionar. Primero, no debe olvidar que el Señor es el Señor. Él no ha perdido el control. La Gran Comisión dice, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, Él no se le ha ido esto de las manos. Pero es necesario que acontezca esto que dice Mateo. En los últimos tiempos, incluso dice, los odiarán de todas las naciones. Hoy día, no sé si lo sabes, pero hay 64 naciones que están unidas para atacar o para defenderse del movimiento del Estado Islámico. 64 naciones. Si esto no es una guerra, entonces no sé lo que es. No sé lo que es. Pero dice la Escritura que la iglesia está puesta en medio de esto como una fuente de luz. Entonces lo segundo que la iglesia tiene que hacer es no olvidar que el Señor va a volver. Él tiene que volver. Estas cosas tienen que suceder para que la necesidad de Jesucristo y de su retorno sea inminente. Pero la iglesia no tiene que olvidar eso. Ya hablamos o hablaremos en otro momento que nos juntemos sobre el ateísmo. Y yo creo que hay ateísmo cristiano.
Hay muchos creyentes que quieren estar aquí en la tierra, no moverse, no pensar que hay una vida más allá y que vamos a tener que pasar por esto que dice la Escritura. Y lo tercero es que la iglesia no tiene que olvidar la gran comisión. ¿La gran comisión qué es? Voy a hablar de eso algún día contigo. Pero la gran comisión es hacer discípulos. Mi pregunta es, ¿los cristianos de Occidente somos capaces de dar nuestra vida como los creyentes musulmanes están dando la de ellos? Es una pregunta que me hacía yo mientras conversábamos. ¿Es ese nuestro nivel de entrega? Porque mira, Pablo, los creyentes decimos que servimos al Dios verdadero y entendemos que el mundo musulmán tiene su Dios y su perspectiva. Ellos están dando su vida por el jihad, por la conquista de la verdad, por llenar la verdad, ¿no?, el mundo con la verdad. De toda la gente que está en el movimiento yihadista reconocida, es decir, la fuente de inteligencia, así lo dicen, 14.000 pertenecen a países como Siria y principalmente ese movimiento donde está toda la cuna del movimiento islámico, pero 16.000 pertenecen a otras naciones. Y hemos visto, ¿no?, que hasta hay compatriotas nuestros, o por lo menos uno, que está involucrado en esto. Es decir, estamos en Occidente y no estamos tan lejos. Quiero leerte otro pasaje en la Escritura. El reino de Dios será como 10 vírgenes o mujeres solteras que no han conocido varón, que tomaron lámparas y salieron a recibir a su novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Entonces las prudentes, que llevaban aceite, recibieron a las insensatas diciendo: danos del aceite. Y ellos dijeron: no, porque si le damos no alcanzará para nosotros ni para ustedes, mejor vayan y compren. Cuando ya fueron a comprar, dice que vino el novio, entró con las vírgenes sabias, prudentes, desarrolló la boda, y las otras llegaron y decían: abrirnos la puerta, pero ya eso era tarde. Esta parábola nos dice a nosotros que finalmente la iglesia debe estar preparada y hacer la gran comisión. La gran comisión es derribar el ateísmo que está sucediendo en la segunda y tercera generación de creyentes. Yo no sé cuál es tu generación, Pablo. Yo soy la tercera generación de creyentes en mi familia. Mis hijas entonces ya representan la cuarta. Dicen los estudios, como George Barna y otros movimientos en el mundo cristiano que hacen estudios, que los abuelos fueron cristianos, lectores y estudiosos de la Biblia. Los padres ya fueron asistentes al culto. Los hijos son no creyentes y los nietos son ateos. Porque no ha habido una transmisión. La gran comisión no es solo evangelizar, la gran comisión es hacer discípulos. Y hacer discípulos es ponernos bajo el señorío de Cristo, aprender sus principios. Dice que se comienza a ser discípulo con el bautismo. Yo recibo a Cristo como Salvador, me bautizo, y luego Jesús dijo: y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, si puedo compartirte como última idea, la iglesia, ante esta primera guerra que te estoy definiendo, la guerra de Oriente con el mundo musulmán, tenemos que discipular a nuestros jóvenes, a nuestros hijos hoy. Tenemos que transmitirles los principios de la fe. Padres que le enseñen a orar, madres que estén con ellos para leer la Biblia por la mañana o por la noche. En India fui testigo de padres que salen con sus hijos a las 6 de la mañana, pasan donde está el ídolo, el Dios que ellos tienen en una gruta, se arrodillan por 20 minutos, inclinan, recitan oraciones y luego se van a sus deberes. En Occidente los papás ya cuestionan si van a la iglesia o no. Los padres no van fielmente a los servicios, no llevan a sus hijos a la clase dominical para aprender de la Escritura. Los niños de Occidente mandan a los padres y los padres tienen tanto cansancio que no quieren ocuparse de eso. Se dice que para el año 2050, 2 de cada 5 personas en el mundo serán latinoamericanos. Latinoamérica está creciendo, tú sabes, Europa tienen un hijo por matrimonio, Oriente estamos por igual. El problema es que los musulmanes se casan con europeos y están teniendo 2, 3, 4 y 5 hijos.
El gran desafío de la iglesia hoy día es discipular a los hijos que tenemos en Latinoamérica para llenar el mundo con misioneros encarnados de Jesucristo. Pablo, que Dios bendiga a nuestra iglesia. Amén. Qué bonito de conversar de esto, y obviamente lo dice el pastor en sus palabras, hay que comenzar haciendo discípulos, y qué importante hacerlo comenzando por casa, por nuestros hijos, por nuestros niños, por nuestra familia, para luego poder salir también a predicar la palabra. Una bonita jornada que hemos compartido hoy día con el pastor Miguel Ángel Rivera. Muchas gracias, pastor, por recibirnos en su despacho. Gracias también a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Será hasta un próximo programa aquí en Visitando las Iglesias. Gracias, pastor. Gracias, Pablo. Buen día.